Bueno, lo decíamos al inicio, la verdad es que una situación tensa al menos se vivió en la Cámara Alta ayer en el Senado de la Nación. A las 14 horas estaba pronosticada para esta sesión que iniciara. Era una situación que ya se anticipaba en la previa, que podía ser un revés judicial para el gobierno de Milei, luego de que existiera cierto cortocircuito entre el gobierno nacional, la presidencia y los caciques provinciales. Claro, una jornada muy caliente, una jornada que por supuesto copó la escena y que tuvo un fuerte revés para el gobierno nacional, ¿no? Porque claro, se trataban tres proyectos muy importantes que fueron aprobados por amplia mayoría. Estamos hablando de la suba de las jubilaciones, de la moratoria y también de la emergencia en discapacidad. Bueno, pero encima de la noche también se terminó de aprobar el proyecto que propone la distribución de los aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos, dos iniciativas que fueron impulsados por los gobernadores en su momento, que era también algo de lo que le estaba molestando al propio Milei. Pero más allá de eso, de ese último, tenemos que advertir que peronistas radicales y una macrista y legisladores de las Provincias Unidas dieron quórum finalmente para poder abrir la sesión donde los opositores aprobaron los proyectos que recién mencionaba Sama, aunque el presidente advirtió que serían vetados. Claro, exactamente, a no entusiasmarse, jubilados, porque lo dijo el presidente Javier Milei, van a ser vetados y si no, van a llevar todo a la justicia, será judicializado, tal cual lo confirmó horas más tarde el presidente Javier Milei. Todo arrancó con la aprobación para el incremento del 7,2% para los jubilados, que tuvo una aprobación general, más allá de que el bloque de la Libertad Avanza se retiró del recinto al momento de la votación, pero estamos hablando de 52 votos positivos, 0 rechazo y 4 abstenciones. Y media hora después la propuesta fue convertida en ley junto a la moratoria previsional, que también fue aprobada junto con la emergencia en discapacidad. Cerca de las 14 los bloques peronistas y aportaron los legisladores para que finalmente se sumó el bloque de la UCR y pares de la bancada de Martín Lustó. Y allí fue que se dio quórum suficiente para poder avanzar. Una sesión que estuvo presidida por Victoria Villarroel, que tuvo allí algunos chispazos con la propia Patricia Bullrich. También recordemos que Villarroel está enfrentada o está distanciada del presidente Javier Milei y recibió algunas críticas al respecto de esta sesión. Sí, tal cual, una Villarroel que además fue muy crítica con el gobierno nacional y principalmente con el foco en Patricia Bullrich. Ya vamos a hablar de esto porque ayer también hubo fuego cruzado y en el medio los argentinos, ¿no? Lo que esperaban noticias positivas en cuanto a las jubilaciones y un aumento, en cuanto a la emergencia en discapacidad, otro tema recontra sensible. ¿Qué pasa con la moratoria? ¿Qué pasa con, bueno, justamente ese plazo o ese tiempo para poder acceder a una jubilación? Todo eso, claro, tenía en vilo a muchísimos argentinos que están pendientes de esto. Sin embargo, la chicana política, la grieta una vez más, terminó marcando allí el pulso en el recinto. Bueno, y además recordemos que varias de estas medidas que se tomaron ayer van en contra de lo que el gobierno busca afianzar, que es la balanza comercial. Ya Milei había advertido al respecto de esto. Quien en su momento tuvo la palabra, quien tiene un perfil bastante protagónico, es Anabel Fernández Agasti, nuestra senadora por la provincia de Mendoza, que entre otras cosas advirtió al respecto de no querer ser parte de un capítulo de la historia argentina que advierte sobre la crueldad, en este caso para jubilados y discapacitados. La compartimos. Es que no me gustaría que la última locución sea de un descosido, sea de alguien que no representa la voluntad mayoritaria de este cuerpo, que es mirar a las personas con discapacidad, decirles las estamos viendo, a ellos y a sus familias. Hoy es el primer paso para decir, lo estamos viendo y queremos dignidad. Esperemos que sigamos trabajando en estos temas, que sí son costosos, pero la verdad que el déficit moral al que está acudiendo la República Argentina, créanme, para mí es insoportable. Y nosotros tenemos el poder, como senadores, de parar esto, de poner un freno a esto que estamos viviendo. Porque no nos vamos a perdonar cuando pasen los años que esta época que estamos viviendo se defina por la crueldad. Nos recuerden que los senadores que estábamos acá fuimos parte de esa crueldad cuando un presidente le hacía bullying a un chiquito por defender sus derechos. Yo no quiero ser parte de esa parte de la historia, quiero estar de la parte que dijo, ojo, miremos
a todos los que están en la plaza, a los 1.500.000 personas que tienen pensión por discapacidad y todos aquellos que todavía no entran al sistema, y generemos una Argentina más vivible. Ahí pasaba la palabra de Anabel Fernández Sagasti, no estuvo Rodolfo Suárez, de licencia, justamente lo que fue la sesión, lo que marcamos, una sesión muy pero muy caliente, un recinto muy caliente, como decíamos, en el medio de temas importantes para el país. Bueno, y lo decíamos también recién, luego al final de esta sesión también se aprobó el proyecto que buscaban gobernadores, avanzar los gobernadores, estamos hablando de la intención de que la repartición de los fondos que tiene Nación sea un poco más justo para las provincias. Esto es el argumento que tienen, de hecho el propio gobernador Cornejo también adhirió a esta causa. Bueno, ese borrador lo que busca es que los adelantos del Tesoro Nacional y los impuestos a los combustibles líquidos puedan llegar a las provincias como en algún momento lo hicieron para poder aportar a las arcas provinciales. Bueno, algo que también el presidente no estaba del todo de acuerdo.